Ahí está, listo. Bueno, vamos a arrancar entonces con lo que sería algunos ejercicios de ecuaciones de Maxwell, ¿sí? De lo que se estuvo viendo hasta ahora. Ustedes vieron, bueno, además de las ecuaciones de Maxwell, la ecuación de ondas, con la cual defino si una expresión puede ser una expresión de onda o una expresión de otra cosa. Y también el vector de Poynting, es el vector que transporta la densidad de energía de una onda. Entonces, acá tenemos un ejercicio de ondas, justamente. O sea, recuerden que bueno, ahora el ejercicio lo pide un poquito más adelante. Pero esa ecuación de ondas sale de utilizar o hacer un reordenamiento de las ecuaciones de Maxwell cuando planteo que el campo eléctrico está definido como una función armónica. Ahora lo vamos a ver. Y el campo eléctrico y campo magnético, ¿no? Entonces, el ejercicio dice, su punto A represente por medio de un fasor una onda de campo eléctrico que propaga en la dirección de las z positivas en el aire a partir del campo instantáneo dado como dato. Ahí dice en el aire y después dice medio indefinido. Vamos a hacerlo en un medio indefinido. Entonces tenemos esta expresión de campo eléctrico en donde contamos con, o sea, el campo eléctrico es función de este R significa posición, ¿sí? El vector posición R con el cosito es vector posición, es un vector que apunta desde el origen de coordenadas hasta la posición en donde yo me quiero, o sea, hacia el lugar de la coordenada que yo coloco, ¿sí? X y Z, me pongo en un punto del plano X y Z, cualquiera, bueno, desde el origen a ese punto cualquiera, trazo una flecha, ¿sí? Y ese es el vector posición. Tenemos también en función del tiempo, entonces la expresión es el versor Y, que significa que el vector está apuntando en dirección de las X positivas, un módulo, ¿sí? Que puede ser un valor cualquiera, que está en unidades volt sobre metro, recuerden, campo eléctrico. Luego, una función trigonométrica o armónica, que sería el coseno de pulsación, omega, ¿sí? Pulsación angular, perdón, frecuencia angular o pulsación, por el tiempo, o sea, a medida que el tiempo avanza, esta función va cambiando, menos K por Z. Esta K, digamos, a esta K la llamamos constante de rotación de fase, que seguramente Norberto le puso beta, es lo mismo. No es exactamente lo mismo, pero por ahora es lo mismo, ¿sí? Y, digamos, esta constante de rotación de fase o constante de fase multiplica a el valor de Z, lo cual significa que la onda, digamos, analizando esto, digamos, la onda va cambiando en el tiempo y va cambiando a medida que yo me muevo en el eje Z, ¿sí? Esto es lo que significa esta función trigonométrica. Bien. Obviamente, como les digo, el módulo, o sea, las unidades del módulo del vector es volt sobre metro. Y otra cosa que me pide el ejercicio es escriba la forma o en forma Helmholtz las ecuaciones de Maxwell y la ecuación de ondas para el caso de la onda monocromática dada. Bien, ¿no? Bien, esto es lo que yo le decía, que yo deformo un poco las ecuaciones de Maxwell, no las deformo, digo, son las mismas ecuaciones, nada más que las escribo de otra forma para que tengan la forma Helmholtz. Y esto lo que me va a indicar es si la ecuación es una onda o no. O sea, la expresión del campo.
Punto C, demuestre en forma fasorial que el campo dato satisface la ecuación de ondas. ¿Sí? Eso es esto que me dieron acá, lo pongo dentro de las ecuaciones de Helmholtz y si se cumple la igualdad, significa que esta expresión representa la expresión de una onda viajando en el espacio y en el tiempo. Punto D, obtenga la expresión de la intensidad de campo magnético fasorial instantáneo. Recuerden que siempre cuando hay un campo que varía en el tiempo, el eléctrico, por ejemplo, también hay un campo magnético variable en el tiempo. ¿Sí? Eso es ecuación de o ley de Ampère, la ley de Ampère generalizada. Y viceversa, ¿no? Si hay un campo magnético variando en el tiempo, tengo un campo eléctrico variando también, eso es de la ley de Faraday. Obtenga una expresión para calcular el promedio temporal del vector de Poynting, o también llamado vector de Poynting medio. ¿Sí? Y nada más. Bien. Vamos con el punto A que pedía el fasor. ¿Se acuerdan lo que es un fasor? Un vector. Sí, o Sí. sea, es un vector que tiene un módulo y va girando. Exacto, bueno, entonces lo que tendría que hacer es o sea, que un vector que dependa solamente del tiempo, ¿no? Porque va girando el ángulo sería función del tiempo, el ángulo de ese giro, ¿no? Entonces, acá tengo la expresión, fíjense que acá, bueno, la posición, el vector posición, digamos, solamente depende de z, digamos, solamente me muevo en la coordenada z. Por lo tanto, la posición es solamente función de z. El tiempo, bueno, esto sigue dependiendo del tiempo. Así que acá directamente pongo z. Y para poder hacer esto que les digo, independizarme, digamos, separar tiempo de espacio, ¿sí? Separamos tiempo de espacio, lo que podemos hacer es reemplazar el coseno por esta expresión exponencial. Con lo cual, cuando yo quiero volver al coseno, lo único que hago es, digo, bueno, recuerden que esta expresión exponencial puede escribirse como el Seno más coseno, ¿no? coseno más j seno. Mm. ¿Sí? Coseno más j seno. Entonces, o sea, como tiene una j acá, es coseno más j seno. Si no tuviera la j, es seno más j coseno. Como tengo la j. Y acá lo que hacemos es, bueno, cuando yo quiero volver para atrás, digamos, lo que hago es la parte real de esto, de la exponencial, y la parte real es el coseno, ¿sí? Coseno de omega t menos j. Entonces, bueno, también lo que digo es que reemplazo el módulo más el versor i por un vector que se llama vector e sub 0. ¿Sí? Bien, seguimos entonces. Y acá lo que hago es ya separo. Entonces, acá lo que puedo hacer, como esto es una exponencial y la suma de los exponentes es multiplicación de la base elevado al exponente, ¿no? Entonces, acá tengo todo esto, digamos que está acá, es función del espacio, y esto que está acá es función del tiempo. Entonces, este vector por e a la menos k menos jk sub z, todo esto depende del espacio, ¿sí? Y tenemos función de la posición, bueno. Y acá tenemos esto que es función del tiempo. Entonces ahí ya tengo separado lo que sería, bueno, eso se llama separación de variables, y bueno, entonces tengo una expresión que es campo eléctrico en función de la posición, esto sería el fasor, y esto es cómo va girando el fasor en función del tiempo. Y ya tengo la expresión del fasor
campo eléctrico. Este sería el resultado. ¿Qué dice, por lo tanto? Bueno, acá lo que yo les decía, si quiero volver para atrás, ¿sí? Utilizo la parte real del campo eléctrico para tener el coseno de omega t menos kc. Bueno, el punto B decía, forman Helmholtz para las ecuaciones de Maxwell y la ecuación de ondas para campo eléctrico y magnético. Bueno, entonces tenemos, esta es la ecuación de campo eléctrico en forma fasorial y esta es la ecuación de campo magnético en forma fasorial. Para el campo eléctrico, entonces, tenemos esta expresión. ¿Cuál era esta expresión? ¿Se acuerdan? ¿O a qué le suena? ¿No es la cuarta de Maxwell? ¿Y cuál es la cuarta? Esto sería, fíjense, la ley de... Esta es la ley de Faraday, ¿sí? Entonces, la ley de Faraday decía que el rotor del campo eléctrico es igual a la derivada en el tiempo del vector de inducción magnética respecto del tiempo. La derivada respecto del tiempo. Entonces, inducción magnética era el mu por h, o sea, permitividad magnética, permeabilidad magnética, perdón, por campo magnético. Eso es B, el vector B. Y la derivada, y bueno, acá fíjense, acá tengo el vector h, la derivada en función del tiempo es simplemente lo que multiplica al exponente de E, que está en función del tiempo, ¿sí? El j omega, lo paso multiplicando delante de la expresión, y es directamente el j omega por todo el vector completo, h, ¿no? Esto sería la derivada en función del tiempo. El menos ya venía con la expresión, ¿no? Menos venía con la expresión, con la ley de Faraday. Esto sería entonces la ley de Faraday para un fasor armónico, ¿no? O para una expresión armónica. Después tenemos también esta expresión. ¿A qué les recuerda esta expresión? ¿No? Esto seguramente lo vieron con Norberto, pero bueno, lo estamos repasando. Acá tenemos entonces la ley de Ampère, muy bien, que decía, o sea, el rotor de H era igual a la J de conducción, que en este caso no hay, porque estamos en un medio abierto, supuestamente sin pérdidas. Si hubiera pérdidas tendríamos J de conducción, pero no hay pérdidas. Y acá J de conducción menos la derivada del vector de inducción eléctrica o vector de desplazamiento respecto del tiempo. Como el vector D es epsilon por E, directamente pongo epsilon por E, y la derivada en función del tiempo, al igual que en esta expresión, vale j omega por la misma expresión del campo. Bueno, haciendo un montón de operaciones matemáticas, un montón no, dos, que sería la expresión, esto lo habrán hecho con Norberto seguro, así que no vamos a hacer todo el despeje matemático, pero acá si yo hago rotor a uno y otro lado de la igualdad, ¿sí? Primero hago rotor del rotor de E, y del otro lado el rotor de todo esto, que me quedaría menos j omega u por el rotor de H, y a su vez el rotor de H es esto que está acá. Y lo mismo, bueno, entonces me queda, y el rotor del rotor es el laplaciano. El laplaciano más algo más, pero es más la divergencia, pero la divergencia del campo eléctrico vale cero.
Entonces, porque no hay cargas. Entonces acá tenemos, o sea, la divergencia de campo eléctrico, recuerden, es la ley de divergencia de campo eléctrico La de igual a Gauss. ley de Gauss, sí. Igual a la densidad volumétrica de cargas, pero como acá supuestamente es un medio en el que no hay cargas, esa divergencia vale cero. Entonces no lo pongo en la ecuación. Eso seguramente lo vieron con Norbert. Bueno, laplaciano de E, en función de la posición y en función del tiempo, más, acá tengo, como lo saqué de acá abajo, el rotor de H, o sea, J omega mu por el rotor de H. El rotor de H es menos J omega epsilon. Entonces J al cuadrado menos 1, el menos desaparece. Y acá tengo omega mu. Entonces omega por omega omega cuadrado y mu epsilon. Y la expresión del campo eléctrico. Todo esto es igual a 0. Y esta es la ecuación de Helmholtz para el campo eléctrico. Hago lo mismo con el campo magnético. Y esta es la ecuación de Helmholtz para el campo magnético. Si yo quiero saber si, por ejemplo, esta expresión de acá es una onda, la meto acá adentro y la igualdad va a ser satisfactoria. Obviamente lo va a hacer porque esta expresión salió de suponer que campo eléctrico y campo magnético tienen esa forma, ¿no? Bueno, entonces justamente pongo el campo eléctrico ahí adentro, le saco el laplaciano, ¿sí? El laplaciano que va a ser la derivada, el laplaciano era derivada segunda, ¿sí? De la expresión respecto de x, más la derivada segunda respecto de y, más la derivada segunda respecto de z. Como solo varía respecto de z, ¿sí? Entonces me queda solamente la derivada segunda respecto de z. El versor y se mantiene, no se elimina, ¿sí? Sale fuera de la derivada. Como es derivada segunda, tengo que derivar dos veces, o sea, tengo que bajar dos veces del exponente lo que multiplica z. Lo que multiplica z es j por k, o por j por menos k. ¿Sí? Bajo dos veces la menos k y queda positivo. Bajo dos veces la j cuadrado menos 1. Y acá tengo menos k cuadrado. Entonces el laplaciano del campo eléctrico es menos k cuadrado por el mismo campo eléctrico. Lo pongo en la ecuación de ondas y me queda esto de acá. Para que esto se cumpla, ¿qué tiene que pasar? Bueno, vamos a hacer primero sacamos factor común campo eléctrico. Y me queda esto. Entonces, para que esto, ahora sí, para que esta igualdad se cumpla, tienen que pasar dos cosas. O que el campo eléctrico sea cero, cosa que no tengo campo eléctrico si el campo eléctrico es cero. O que lo que hay dentro del paréntesis de las llaves tiene que ser igual a cero. Y bueno, entonces me quedo con la segunda opción. Por lo tanto, K tiene que ser igual a más o menos la raíz de omega raíz de mu por epsilon. Si se cumple esta igualdad, la expresión de campo eléctrico es una onda. Bueno, esto seguramente se lo había deducido Norberto. El K lo reemplazan por beta y me queda beta igual 2pi sobre lambda o K igual 2pi sobre lambda. Así que, bueno, esa deducción repásenla. A esto lo llamamos constante de rotación de fase o constante de fase. Una pregunta. Sí. ¿Por qué al derivar dos veces permanece el menos de la k? Si multiplicamos menos k por menos k. No, claro, menos K por menos K, te queda K cuadrado. Claro, pero ¿por qué los menos no se cancelan? Claro, y después también bajás el J dos veces. Bajás J una vez, bajás J dos veces. Ah, J al claro, está cuadrado, bien. Menos uno, está bien. ahí No está. no me di cuenta. Gracias.
Bueno, el lambda, a lambda lo llamamos, que bueno, como lo ponemos acá, lo llamamos longitud de onda, es la cantidad de metros que mide un ciclo de la onda, básicamente. Ahí Sí. raíz cuadrada de mu epsilon sería 1/b, ¿no? Sobre la velocidad de la luz. Sí, es una onda que viaja muy Sí, sobre la rápido. velocidad de la luz en el medio que estás, sí, sí. Bueno, por eso, bueno, eso ahora ahí lo vamos a poner. Miren, fíjense, igualamos las dos expresiones de K y queda 2 pisos lambda igual a omega mu epsilon, como decimos ahí. Entonces, longitud de onda por, ¿qué es esto? Omega sobre 2pi. La ¿Qué es omega? frecuencia. La frecuencia. Frecuencia de la onda, bien. Este es igual a 1 sobre mu epsilon. Y entonces, longitud de onda por frecuencia es Velocidad. velocidad, bien. Entonces, la velocidad de la onda, o velocidad de fase, o velocidad de propagación, es, como dijeron ahí, 1 sobre raíz de mu epsilon. ¿Sí? La velocidad también, la velocidad solo depende de las condiciones del medio, mu y epsilon. Bueno, tener la expresión de campo magnético, esto es un poco rebuscado. Hay dos formas de hacerlo. Esta forma es, la explicación es rebuscada, pero una vez, si lo entienden, es una pavada cada vez que tengan que sacar la expresión de campo magnético. Puedo obviar esta explicación, o sea, quitar directamente esta transparencia y ustedes podrían hacer, bueno, a ver cómo saco el campo magnético y el rotor de E dividido J omega mu y listo. Hago el rotor a mano, hago el determinante, calculo el rotor y listo, ya lo tengo. O se aguantan que yo les explique esto y al final van a decir, ah, mira qué fácil cómo sacarlo, ¿no? Entonces ahí tenemos la expresión de campo eléctrico y el campo magnético lo hallamos así, rotor de E sobre J omega menos J omega mu, en donde decimos que el vector posición, recuerden que habíamos reemplazado vector posición por Z, y la constante de rotación de fase, ¿sí? La puedo llamar vector desplazamiento. ¿Sí? De acá sale el K, ¿sí? De decir que el vector desplazamiento es la constante de rotación de fase sin el vector, digamos, ¿sí? Entonces, acá estamos. O sea, el módulo, lo que sería el módulo del vector desplazamiento es la constante de rotación de fase. Y el módulo del vector posición, en este caso sería Z, ¿no? O hay que hacer, en el caso de que dependiera también de X y de Y, bueno, tengo que calcular, ¿no? Acá el vector desplazamiento también puede tener versor Y y versor J. Lo hacemos así para simplificar, ¿no? Entonces yo puedo armar de vuelta esta expresión de campo eléctrico de esta forma, diciendo omega t menos vector de desplazamiento, producto vectorial, vector posición. Producto escalar, perdón. Producto escalar, recuerden que el resultado es un escalar. O sea que, vamos bien. Bueno, van a tener que mirar el apéndice 2, que se los voy a dejar en el campus. No lo vamos a mirar ahora. Donde dice que el rotor del campo eléctrico va a ser igual a, o sea, teniendo en cuenta esto que está acá, menos JK, o sea, vector desplazamiento, producto vectorial, campo eléctrico. Ahora van a ver por qué hago eso. Bueno, si el rotor de E vale esto, directamente en esta expresión, la de campo magnético, reemplazo el rotor de E por esto que está acá. ¿Sí?
donde dijimos que el vector de desplazamiento, bien digo, vector K es igual a K versor por K mayúscula, por constante de rotación de fase. Acá lo pongo. Acá directamente lo saqué del paréntesis porque esto es un escalar. Y tengo K versor por X. Recuerdan que el K, o sea, la constante de fase, o beta también llamado, era omega raíz de mu epsilon. Bueno, lo paso acá abajo. Acá la J se me fue con la J. Y el menos se me fue con el menos. Acá el omega se me va a ir con el omega. El mu se me va a ir con la raíz de mu, me queda raíz de mu. Y va a quedar esto que está acá. Que el vector h es el vector, el versor que indica la dirección en la que se desplaza la onda. Fíjense, la onda se desplaza en z positivo. Cuando hay un menos acá, significa que la onda se desplaza en dirección positiva de, en este caso z, puede ser x, puede ser y o puede ser el valor que ustedes pongan acá, cualquiera. Entonces se desplaza en z positivo. El versor que indica la z positivo es k versor. Producto vectorial, el campo eléctrico, dividido esta raíz, que no sé si recuerdan qué significa esta raíz. ¿Se acuerdan? ¿La impedancia tiene que ver? Claro, impedancia intrínseca del medio, ¿sí? Ahí está. O sea, la z del medio, que es esa raíz, o también la puedo hallar como el módulo del campo eléctrico sobre el módulo del campo magnético. ¿Sí? Acá está, fíjense, z, esto es lo que está acá, la defino como raíz de mu sobre epsilon. Entonces, una forma rápida de calcular el campo magnético de una onda es, me fijo acá cuál es el versor que indica la dirección de propagación, en este caso es K, lo pongo acá, le hago el producto vectorial a la expresión del campo eléctrico y ya tengo la expresión del campo magnético. Dice que fácil. O la otra, si no se acuerdan esto, es directamente, bueno, hacer a mano el rotor y les va a quedar la expresión. Eso, las dos formas son válidas, no hay ningún problema. Si se pide en un examen, por ejemplo, calcular la expresión de campo magnético, bueno, no me acuerdo cómo se hace. Bueno, rotor de E dividido menos J omega. Bien. Y dividido, o sea, H dividido, o sea, esta expresión o esta expresión. Cualquiera de las dos expresiones para calcular H sirve. Bueno, si el medio es el vacío o el aire, el mu vale mu cero, el epsilon vale epsilon cero. Por lo tanto, tenemos que la expresión de la impedancia del medio se transforma en z sub 0, ¿sí? Esto es 0, 0, 0, ponemos el sub 0 acá. La calculamos como raíz de mu 0 epsilon sobre epsilon 0. Esto lo llamo impedancia intrínseca del vacío. Y como estos dos valores son valores conocidos, el resultado es 120 pi. La unidad es ohm de pura casualidad porque tenemos las unidades del mu y las unidades del epsilon. Si le sacamos la raíz, queda siendo un pasaje de unidades. Me queda que la unidad final es el ohm, cosa que no tiene nada que ver con la resistencia eléctrica, porque es una cosa, impedancia intrínseca, digamos. No es que yo agarro un tester, mido el aire y me va a dar 120 pi. No tiene nada que ver con la resistencia eléctrica. Claro, no es algo que tengas vos un volumen o una distancia, es una propiedad Es una del propiedad medio en del sí. medio. Es una propiedad del medio, exactamente. Bueno, acá vamos a hallar la expresión de campo magnético como con el truco que hicimos recién, ¿sí? O sea, el versor K
producto vectorial campo eléctrico, entonces me queda así, entonces me queda K, producto vectorial I, el resultado es J. ¿Sí? E0 sobre Z0, y esto es el módulo eh, del campo magnético. Lo que no cambia es la parte armónica, el E a la J. Ahí tenemos. El módulo lo puedo calcular como E0 sobre Z0. Entonces, esta es la relación de amplitudes entre campo eléctrico y campo magnético, la que está acá, la de Z0. Para el aire vacío es un valor característico que especifica en el desarrollo y depende exclusivamente de los parámetros del medio. Así que el Z0 depende obviamente de mu0 y de epsilon0. Bueno, ahí tenemos la expresión de campo eléctrico, la expresión de campo magnético, ¿sí? Y si graficamos estas expresiones en el espacio de coordenadas, tenemos campo eléctrico es versor I. Bueno, pensé que iban a salir separados. Campo eléctrico versor... Acá saben que está al revés, acá, ¿no? Porque el campo magnético debería arrancar acá. Y arranca acá. Está mal este. Pero bueno, campo eléctrico en el versor I, campo magnético en el versor J. Y se desplaza, acá en realidad se estaría desplazando hacia el otro lado. Se estaría desplazando hacia el menos Z. ¿Sí? Porque fíjense que arranca en I negativo. ¿Sí? Está al revés esto. No importa, bueno. Después lo tengo que corregir. Bueno, estas son algunas, por si no se acuerdan, digamos, estas son expresiones que aparecen en los enunciados. Sí, cuando ustedes leen un enunciado van a aparecer estas frasecitas para que recuerden y sepan qué es cada cosa. Por ejemplo, velocidad de fase, bueno, esta la vimos recién, velocidad de fase de una onda, la velocidad con la que se propaga una onda o una fase dada de la onda electromagnética. Onda rectilíneamente polarizada significa, ahora vamos a ver bien, la onda electromagnética vibra siempre en una misma dirección, ¿sí? No cambia. Después tenemos onda armónica, significa que las componentes de campo tienen variación seno o coseno respecto del tiempo y el espacio. La onda plana, el frente de onda es plano, digamos, ¿sí? Son constantes a medida que se propaga este plano. Onda homogénea, la amplitud de sus componentes se mantiene constante. No cambia la amplitud. Onda monocromática no cambia, digamos, tiene una frecuencia única. Un medio isótropo es aquel que sus propiedades son las mismas en todas las direcciones del espacio. Todo esto lo van a encontrar en los enunciados de la guía. Bueno, esto no, porque ya lo vieron. Vamos a hacer un ejercicio de pointing acá, aprovechando que apareció pointing ahí. ¿Dónde miércoles acá? Sí, es este. Bien. El ejercicio que vimos recién es de ondas, un ejercicio típico de ondas. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio de vector de pointing. ¿Sí? Serie 4, problema 3. Encuentre el vector de pointing sobre la superficie de un conductor, sobre la superficie de un conductor cilíndrico. Eso ayer nos faltó leer, me faltó a mí leer esto que decía superficie, así que después los voy a corregir a los de los viernes. Por el cual circula una corriente continua I. El radio del cilindro es B, la conductividad del alambre es finita y el valor sigma. Especifique con claridad la dirección y sentido del vector de pointing. Considere al cilindro conductor con su eje coincidente con el eje Z y la corriente I circulando en el sentido de las Z positivas. Compruebe también, integrando el vector de pointing sobre una longitud L, o sea, el largo del conductor L,
que la resistencia al tramo considerado es eso que está ahí. Recuerden, esto sería 1 sobre conductividad o resistividad por el largo sobre la sección del conductor. Es la expresión que conocemos todos para cálculo de resistencia. Acá veríamos de dónde sale esa expresión. Después realice una interpretación física del fenómeno y conteste la siguiente pregunta. Si el conductor formara parte de una línea bifilar que alimenta una carga corriente continua, ¿interpretaría el vector de Poynting calculado como potencia suministrada a la carga o no? Justifique la respuesta. Bien. La respuesta, ahora la vamos a ver. Bueno, ay, me quedó esa cosa ahí. Bueno, tenemos el conductor. Rectilíneo largo con su eje central coincidente con el eje Z. Tenemos la corriente viajando en la corriente propagándose en dirección de Z positivo, radio igual a B, conductividad igual a sigma. Bueno, ¿qué necesito para hallar el vector de Poynting? Campo eléctrico y magnético, ¿no? El producto de ellos te da el vector de Poynting. Bien. Entonces, ¿qué me dice la ley de Ampère? Y que el valor del campo magnético es la corriente sobre 2πr, apuntando en esta dirección phi, o sea, envuelve al campo, al conductor. Como es en la superficie del conductor, esta R es igual a B. Tenemos la ley de Ohm que me dice lo siguiente, que el J, o la densidad superficial de corriente, que es un vector, es igual a la conductividad sigma por campo eléctrico. ¿Esto lo recuerdan? Bueno, si lo recuerdan no importa. Sí, es la versión puntual de Ohm. Claro. Si despejo campo eléctrico me queda J sobre sigma y el J lo puedo calcular como esto es corriente continua, decimos que la corriente se distribuye, digamos, homogéneamente en toda la sección del conductor, ¿sí? Sería I Entonces, sobre 2pi por B. pi por b cuadrado, digamos. La Perdón. sección del conductor es pi por radio al cuadrado o pi por b cuadrado. Entonces la corriente que está distribuida a lo largo de toda la Ah, es un sección. conductor, o sea, no es por las. No es como un cilindro donde la corriente va externamente, va por todo. Claro, va por todo porque es continua. Si fuera corriente alterna, ahí no podríamos hacer esto porque la corriente no se distribuye uniformemente, ¿sí? La corriente en corriente alterna se va yendo hacia los bordes, hacia la superficie del conductor, ¿sí? Entonces, la corriente total dividido la sección del conductor. K versor, ¿por qué? Porque esto es un vector, le tengo que poner versor. Poner la dirección hacia donde se propaga. Bueno, entonces, como me dijeron por ahí, el vector de Poynting es... acá esto se le puede llamar S también, ¿no? El vector de Poynting, S. Vector S, no importa. P o S es lo mismo. Campo eléctrico, producto vectorial, campo magnético. Bien, entonces, campo eléctrico, lo tengo, producto vectorial, campo magnético. Acá podría poner B directamente, ¿sí? Porque si es, esto es lo que no hicimos ayer, si es sobre la superficie, como dice el enunciado, acá es directamente B. Entonces, el resultado de esto, a ver, el K vector phi, ¿cuál sería el resultado? Estamos en coordenadas cilíndricas, ¿no? El resultado del producto vectorial entre un versor... Es R, ¿no? Porque phi va girando
y K va hacia arriba. Y el el producto resultado. de eso da hacia afuera, eso sería R. Y no, pensá que la terna es R phi K. R phi K. Entonces, como esto está R phi, esto está K phi, no phi K. Si fuera phi Ah, versor K, el resultado sería R. Como es K, producto vectorial phi, el resultado es negativo. negativo, menos R versor. Y todo lo demás se multiplica. Acá podríamos poner entonces, bueno, no, acá podríamos poner B al cubo, ¿no? Porque estoy justo en la superficie. R vale B. No importa, lo dejamos así porque si no se me descompagina todo. Bien, entonces como estamos sobre la superficie, ahí tenemos. Lo que me dice esto es que en la superficie el vector de Poynting apunta hacia adentro del conductor. ¿Y qué significa esto, que el vector de Poynting apunte hacia adentro? A ver, esto sería el punto B que dice la interpretación física del fenómeno. ¿Qué significa? Que el vector de Poynting apunte hacia adentro. Está consumiendo energía. Exacto, como el conductor es resistivo, no es un conductor perfecto, tiene una resistencia, porque la conductividad no es infinita. Si la conductividad fuera infinita, no tendría resistencia y acá el vector de Poynting daría cero. ¿Sí? Pero como tiene una resistencia, el conductor es resistivo, está consumiendo energía, por lo tanto el vector de Poynting apunta hacia adentro. Entonces, la otra pregunta era, este vector de Poynting es el que lleva la energía hacia la carga, o sea, no me acuerdo cómo era la pregunta, o sea, la pregunta exacta. Acá. ¿Interpretaría el vector de Poynting calculado como potencia superinstalada a la carga o no? ¿La carga es el mismo cilindro No. Ahí decía o que hacia dónde va la corriente? O sea, arriba estaría la este carga. decía que era una línea, el conductor era parte de una línea que transportaba corriente hacia una carga. No, en realidad es una pérdida, porque si fuera ideal, se transportaría energía lo mismo y lo que te da el vector de Poynting es la pérdida, que si no hubiera pérdida no habría vector de Poynting. Claro, y cómo se representa la energía que se transporta hacia la carga. Con la corriente y la impedancia que tenga la carga. O sea, Está por bien, I pero cuadrado Z. está bien, pero digamos, el vector de Poynting, el vector de Poynting en forma genérica representa la transmisión de energía, cómo la energía se transmite y hacia dónde viaja. Si yo acá tengo dentro del conductor un J, vector no de sé. Poynting, ¿eh? J está. Que Sí, pero el vector o sea, el que representa la transferencia de energía o la transmisión de energía es el vector de Poynting, sí o sí. Entonces, si el vector de Poynting acá viaja hasta el centro, no está viajando hacia la carga. La carga está, digamos, hacia donde viaja la corriente. Y acá está viajando hacia el centro del conductor. Entonces, ¿cómo represento la transferencia de energía desde la fuente hacia la carga? Físicamente, digamos, ¿cómo la represento? Fíjense lo siguiente.
fuera del conductor. ¿Cómo es el campo eléctrico? Recuerden la ley de Gauss. A ver. ¿Cómo es el campo eléctrico fuera del conductor? Para el Gauss lo que dice es que la carga encerrada Está te bien, da ¿no? Pero flujo sí, sobre una superficie, que sería cilíndrica en este caso, que encierra el cilindro. O sea. claro, en un conductor cilíndrico, ¿cómo es el campo eléctrico? A ver, el resultado. Lo hicimos en el capítulo 1, lo hicimos varias veces. Y va a crecer Saliente. ¿Eh? hasta que, no sé, Saliente radialmente, ¿no es? Con Radial, dirección radial. radial, sí, al conductor. y va a crecer hasta que lleguemos a la superficie del conductor y después va a bajar al Bueno, cuadrado. está bien. No, en realidad no, porque nosotros dijimos que acá adentro el campo eléctrico tiene la dirección de J. O sea, eso es, acá, como hay carga circulando, Ok, no es electrostática. exactamente, bien. Y fuera del conductor, pero fuera del conductor sí, es saliente, bien. ¿Cómo es el campo magnético? Bueno, ahí tienen la crucecita, pero el campo magnético, acá Ampère me dice que sigue siendo fuera del conductor radial, sí, al conductor. Sí, acá lo tenemos, acá en este caso es entrante. Si yo me posiciono acá a la derecha del conductor, es entrante a la pantalla. ¿Cómo es? ¿Hacia dónde apunta el vector de Poynting ahí? A ver. Teniendo el campo eléctrico apuntando hacia la derecha y el campo magnético hacia adentro de la Hacia pantalla. arriba. Está bien, si yo saco el producto vectorial de esos dos vectores, me queda que el vector de Poynting apunta hacia arriba. Entonces, aquí sí tenemos el vector de Poynting representando la energía transportada desde la fuente hacia la carga, ¿sí? Pero por fuera del conductor. ¿Sí? O sea, el campo electromagnético que está fuera del conductor es el que transporta la energía de la fuente hacia la carga. Esa es la interpretación física en este caso del vector de Poynting. O sea, el enunciado dice, el que calcularon es el que se transporta, el que transporta la energía de la carga, y no, el que calculamos acá, no. El que transporta la energía hacia la carga es el que está por fuera, que no lo hemos calculado. Digamos. Bueno, entonces, ¿cómo seguía? Teníamos que averiguar cuál, o sea, la fórmula de cómo calcular la resistencia del conductor. Bien. Ahí tenemos la potencia, o sea, la potencia transportada, la potencia consumida en este caso por el conductor, que es la que calculamos, la puedo calcular. Perdón, la potencia consumida por el conductor la puedo calcular como la integral de superficie del vector de Poynting que calculamos por el diferencial de superficie. La superficie, digamos, sería la superficie lateral, porque recuerden que el vector de Poynting apunta hacia adentro y tiene que ser un producto vectorial de dos vectores paralelos, porque si no, el producto vectorial, recuerden que si yo utilizara la superficie, por ejemplo, la sección del conductor, el vector de Poynting sería perpendicular y un producto vectorial de dos vectores perpendiculares es 0. El diferencial de superficie lateral de un cilindro es este. Esto es del capítulo 0 sería, ¿no? De la primera clase. Entonces armo la integral con el vector de Poynting calculado y el diferencial de superficie. Acá, fíjense lo que pasa. Por eso no lo reemplacé esta R por la B larga, porque acá se me anulan las R. Y igual acá podría poner también la B larga, pero bueno. Y me queda que la potencia consumida por el conductor es esto que está acá. Este 2 me parece que no va, ¿eh? No lo veo en ninguna, no sé por qué está el 2 ese. Bueno, ahora lo borramos. El 2 pi, ¿no es?
2pi. Ah, sí, sí. A ver, sí, pero sí, creo que sí. Bien. O sea, 2pi y un pi se te va con el pi cuadrado. Sí, 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 sí. Sí, tenés razón. Acá entonces, fíjense, el menos, ¿qué significa? En una potencia. Que es consumida. Claro, que la potencia es consumida, ¿sí? No es disipada, digo. Ahí está, menos significa la potencia. Bien. Bueno, entonces, Podrías hacer lo mismo con un cilindro un poco más grande y verla transmitida, ¿no? O sea, eh, en vez de usar el vector de Poynting que apunta hacia adentro y que apunta hacia arriba. sí, 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 podría. Claro, sí, sí, exactamente. Bueno, la potencia transmitida, acá tenemos esto, ¿no? V por I. Esto no lo dedujimos nosotros, esto ya viene impuesto de teoría de circuitos. Pregúntenle a... ¿Cómo tendría que ser un plano con normal Z, ¿no? La superficie para el transmitido. Claro, tendría que ser un diferencial de superficie de sección transversal al cilindro, digamos, ¿no? Ok. Bueno, acá tenemos que P por I es la fórmula de potencia transmitida y la fórmula de potencia. Y por ley de Ohm, este B por I se transforma en I cuadrado R, ¿no? Entonces, si igualo las dos fórmulas de potencia. Sí, el 2 no iba, ¿eh? Ahí puse el 2, no sé en qué momento se cancela el 2, porque acá lo saqué el 2. Ese 2, a ver. Ven, acá hay un 2 abajo y el 2 entonces se cancela. Y vamos a cancelar. Es el 2 del 2pi, debería cancelarse. Vieron. Ya me parecía. Bueno, entonces acá igualamos entonces las dos expresiones de potencia y finalmente me queda que acá el I cuadrado con el I cuadrado se anulan y me queda finalmente que resistencia es 1 sobre sigma por L sobre pi b cuadrado, que es la fórmula de resistencia que todos ustedes conocen seguramente. Bien. Vamos con este problemilla, también de vector de Poynting, que dice que la densidad de flujo de potencia electromagnética promedio que llega a la Tierra desde el Sol es aproximadamente 1300 watts por metro cuadrado. La potencia está formada por muchas frecuencias, pero a los efectos de este problema consideramos como única, ¿sí? Porque si no sería un lío tremendo. Tenemos que hallar lo siguiente. La magnitud del vector de Poynting promedio, las amplitudes del campo eléctrico y el campo magnético que se necesitarían para suministrar esta densidad de potencia mencionada, suponiendo incidencia normal. ¿Sí? Bueno, y calcular la potencia total radiada desde el Sol sobre la superficie de una esfera de radio 150 millones de kilómetros, que esto sería la órbita de la Tierra, ¿sí? La órbita promedio de la Tierra, 150 millones de kilómetros. Bueno, la respuesta ahora las vamos a hallar nosotros. Bueno, la magnitud del vector de Poynting promedio. ¿Qué era el vector de Poynting promedio? Tenía que ver con la valor medio del campo eléctrico y el magnético, ¿no? Al ser armónicos tienen un valor que está relacionado con la raíz de 2. O sea, el pico Claro, y, sería algo y parecido un valor medio. algo sería parecido al valor medio de, por ejemplo, la potencia, ¿sí? Nos quedaba, como ambos tenían 1 sobre raíz de 2, nos quedaba el producto vectorial de E y H sobre 2. Producto vectorial. eh,
No, Era la mitad del valor pico. El valor de claro, o sea, medio de point. multiplicando lo que serían las amplitudes del campo eléctrico y campo magnético, dividido 2, y ahí tengo el valor del vector de Poynting, el valor del módulo, el módulo del vector de Poynting medio. O sea, lo que es lo mismo decir, ahí tenemos el vector de Poynting medio, un medio de, en este caso podemos utilizar la expresión de el campo eléctrico, la amplitud de campo eléctrico al cuadrado sobre Z0. Esto es lo mismo que decir un medio de E0 por H0. ¿Sí? Es lo mismo. Esto lo vimos recién en cómo calcular la amplitud del campo magnético en una onda. Recuerden esta expresión. Acá tenemos el versor R. ¿Por qué? Porque, digamos, la fuente es una fuente que sería el Sol, ¿no? No es una fuente puntual el Sol, obviamente, pero es una fuente que irradia en todas direcciones, esféricamente, ¿no? Entonces, por eso R versor. Las unidades de este vector de Poynting medio sigue siendo watts sobre metro cuadrado, y esto representa la densidad superficial de potencia promedio, digamos, que llega desde el Sol, y por lo tanto, esto sería, el módulo de esto sería lo mismo que la potencia promedio, o la densidad de potencia promedio, que es lo que dice el enunciado. Acá no hay cambio, ¿sí? 1300 watts sobre metro cuadrado. Este sería el módulo. Para decir el vector de Poynting medio me falta el versor R. Bien. Para que esto sea 1300 watts sobre metro cuadrado, ¿qué amplitud de E y qué amplitud de H necesito? Bueno, la de E es fácil. La tengo acá arriba y la despejo. Despejo E. ¿Sí? 2 por Z0 sobre el módulo del vector de Poynting. ¿Sí? Acá lo tenemos. Y me queda que E0 es igual a 990 volt sobre metro. H0, bueno, acá está, E0 sobre Z0. Por eso me queda E0 cuadrado sobre Z0 acá en esta expresión. Esto lo hicimos recién, en el otro ejercicio. 990 sobre 120 pi, y H es igual a 2,63 amperes sobre metro. Punto C, calcular la potencia total radiada desde el Sol sobre la superficie de una esfera de radio de 150 millones de kilómetros. ¿Sí? O sea, los watts totales. Antes tenía watts sobre metro cuadrado, ahora quiero watts totales. Entonces, tengo que la potencia, el promedio total, o sea, la potencia media total. O sea, potencia media porque es una expresión armónica, no puedo hacer... cuando lo mismo pasa cuando... no sé, enchufo un caloventor en el enchufe. El caloventor es de 3000 watts y que es la potencia instantánea esa, 3000 watts. Si cuando la onda está en su máximo, en su máximo de tensión o de corriente, tengo una potencia. Cuando está en el mínimo, tengo otra. Además, tengo la potencia reactiva, la potencia esto, la potencia lo otro. Digamos, la potencia que me dice cuando veo la etiqueta del caloventor, ¿qué potencia es? O de una plancha, o de, no sé, una estufa eléctrica. O de un aire acondicionado. O sea, esa potencia es la potencia media, no es la potencia instantánea. ¿Por qué? Porque la onda es armónica. ¿Sí? La potencia instantánea la podría obtener en corriente continua, ¿sí? En corriente continua no habría problema. ¿Sí? Entonces, por eso, potencia media, ¿sí? Cuando tengo una onda armónica, tengo que hablar de potencia media. O promedio temporal también. Acá tenemos entonces que esa potencia media total va a ser, como vimos en el caso del conductor cilíndrico, la integral de superficie del
promedio temporal del vector de Poynting o del vector de Poynting medio por un diferencial de superficie. Decimos entonces que el vector de Poynting medio, ya vector de Poynting, no módulo, es los 1300 watts por el versor R. El diferencial de superficie, dijimos que la irradiación de la fuente es en forma esférica, por lo tanto tengo el diferencial de superficie de una esfera, que es este que está acá. Esto también es de la primera clase, sacado de la primera clase. Entonces la potencia es integral de superficie del vector de Poynting medio por el diferencial de superficie de la esfera, que es este que está acá, y los límites de integración. Recuerden, phi varía de 0 a 2pi y tita de menos pi a pi. La esfera entera, esto sería la esfera completa. Bueno, ahí tenemos, sacamos fuera de las integrales, sacamos lo que no depende ni de tita ni de phi, y me queda, bueno, esto que está acá, 1300 watts, R cuadrado, R reversor por R reversor, se transforma en 1. Esta integral, y esto, resolviendo esta integral directamente, me queda que acá tengo el R cuadrado, y estas dos integrales valen 4pi. Y esto que es ni más ni menos que la superficie lateral de una esfera. 1300 watts por 4pi r cuadrado. Si la esfera tiene 150 millones de kilómetros, la potencia media total que llega a toda la superficie de esa esfera, toda la superficie, es 3,8 por 10 a la 23 watts. ¿Sí? Esta sería la potencia que irradia el Sol. Esta es la potencia que irradia el Sol. La irradia para todos lados. Pero, como, por ejemplo, la Tierra se encuentra a 150 millones de kilómetros, tenemos que la cantidad de watts por metro cuadrado que hay en esa esfera va a ser mayor que, por ejemplo, en la esfera que está en la órbita de Marte. Por eso a Marte llega menos densidad de potencia, porque la esfera es mayor y la superficie es mayor. ¿Esto qué es? ¿Otro ejercicio? Sí, bueno, este es un ejercicio de una onda esférica. ¿Sí? Nosotros consideramos, por ejemplo, la onda que llega a la Tierra como una onda plana, ¿sí? Con frente de onda plano, porque estamos, la esfera de 150 millones de kilómetros es tan grande que la Tierra representa un punto muy pequeño dentro de toda esa esfera, y bueno, ahí podemos considerar que el frente de onda es plano. Pero si nos acercamos al Sol, digamos, la onda va a ser esférica, no va a ser plana, ¿sí? Entonces, acá tienen un ejercicio de onda esférica, que si lo quieren hacer, háganlo, no es obligatorio. Se los dejo ahí como para que lo resuelvan. Bueno, esto no, esto es teoría. Vamos a otro ejercicio. Acá. Bueno, este sería el problema 3. Serie 4 es, no serie 3. Dada la siguiente expresión de un campo que se propaga en un medio eléctrico sin pérdidas, que es este que está acá, donde la amplitud E0x, E0y igual a E0, y el beta vale esto. Fíjense esta particularidad. Tengo una expresión de campo eléctrico vibrando en el eje X, o sea, Y versor, sumada a otra expresión de campo eléctrico vibrando en menos J versor. El campo eléctrico total es la resultante de la suma de ambos. ¿Sí? Y estas dos amplitudes, en este caso, son iguales. Todo el resto es igual, lo único que cambia, bueno, acá tengo un 2 multiplicando este, y acá están vibrando en diferentes versores, digamos. ¿Sí?
Esto es, acá me parece que le falta algo, no importa. Omega por 10 a la octava es la frecuencia. Entonces tenemos que hallar, acá me parece que le falta algo a esto. Sí, algo. Ah, no le falta nada. Fíjense lo siguiente, esto es coseno y esto es seno. Por lo tanto, no puedo sumar directamente. ¿Por qué? Porque el coseno, cuando el coseno está en el máximo, el seno está en cero. Y cuando el seno está en el máximo, el coseno está en cero. O sea que están desfasadas. Entonces, los vectores, no, sí, los puedo sumar, pero a medida que yo me desplazo en el espacio, voy a tener diferentes valores. No van a estar Está como coordinados. rotando. Claro. Entonces, acá el ejercicio me pide la frecuencia, la velocidad de fase, la longitud de onda, la permitividad eléctrica, la expresión del campo magnético, la polarización de la onda y graficar ambos campos en el eje de coordenadas. Bueno, ¿cómo resuelvo esto? Cuando tengo dos ondas vibrando en diferentes direcciones y desfasada una de la otra. En este caso el desfasaje es 90 grados. ¿Sí? Bueno, pues no quiero la respuesta, quiero ver cómo se resuelve. Entonces, lo que hicimos hasta ahora era que la onda vibraba en una sola dirección. ¿Sí? Pero la realidad no es así, porque lamentablemente las antenas no las puedo hacer monodimensionales o bidimensionales, sino que son tridimensionales. Entonces, el problema de eso es que la onda va a tener al menos dos direcciones de vibración, la onda eléctrica, por ejemplo, el campo eléctrico, y eso hace que la onda no sea tan linda como las expresiones no sean tan lindas como las que escribimos. Las expresiones que escribimos hasta ahora eran conocidas como polarización lineal, y ¿qué sería esto? El campo eléctrico vibrando en una única dirección, lo mismo para el campo magnético o de inducción magnética, tal vez. ¿Sí? Ahí tenemos en una única dirección. Fíjense el campo eléctrico vibrando en I y el campo magnético de inducción magnética, en este caso, vibrando en dirección J solamente. Esto lamentablemente se da en muy pocos casos. Digamos, lo que suele suceder es que hay ondas vibrando en diferentes, o sea, al menos dos ondas justamente lineales, pero que se transmiten al mismo tiempo. Esto entonces tenemos estas dos ondas en donde a esta la llamamos E sub 1, vibrando en el eje Y, y a esta la llamamos Ahora están en fase. No, acá tenemos un desfasaje. Ok. O sea, coseno, coseno, pero acá tenemos un desfasaje. O sea, antes eras coseno y seno con la misma expresión. Ahí directamente ya sabemos que el desfasaje es 90 grados. Pero el desfasaje puede ser cualquiera. Puede ser 10 grados, 150 grados, 90 grados, bueno, lo que sea. Bien, el campo resultante total es la suma de ambas. ¿Sí? Esto es lo que ocurre en la realidad, digamos, ¿no? Entonces vamos analizando esto, como yo les digo, analizando, por ejemplo, los distintos desfasajes que puede haber o las distintas amplitudes que pueden tomar estos dos campos. Puedo obtener polarización oblicua, puedo obtener polarización circular o puedo obtener polarización elíptica. O sea, polarización lineal era lo que habíamos visto hasta ahora, y ahora podemos analizar otros tres casos más. El caso 1 de la polarización oblicua ocurre cuando el desfasaje es 0 entre ambas expresiones, o números enteros de 2pi. ¿Sí? Entonces,
ahí sí quedan alineados y directamente tenemos un campo en esta dirección, el otro en dirección a 90 grados, o sea, vibrando a 90 grados, y cuando uno está en el máximo, el otro está en el máximo, cuando uno está en el cero, el otro está en cero, y cuando uno está en mínimo, el otro está en mínimo, ¿sí? Están perfectamente en fase. Cuando están perfectamente en fase, la sumatoria punto a punto me queda que la onda, como que el vector, es oblicuo a ambas. ¿Sí? Todo dependiendo de si las amplitudes son iguales o si son diferentes, digamos. Va a estar inclinado hacia la amplitud, la mayor amplitud, ¿no? Obviamente. Si las amplitudes son iguales, la inclinación es 45 grados. Bien, ahí tenemos entonces. Polarización oblicua. Bueno, lo que dijimos recién. ¿Sí? Las ondas están en fase. Y bueno, la resultante tiene una amplitud de 0 constante igual a eso que está ahí. También es una onda linealmente polarizada, pero con dos componentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la onda viaja siempre vibrando en una sola dirección, que es una dirección oblicua. Ahora van a ver por qué les digo eso. Si fuera que el desfasaje es pi, hasta ahora, para que ocurra lo de recién, el desfasaje tenía que ser 0 o 2pi. Si el desfasaje es pi, están en contrafase, vibra para el otro lado, digamos. Es la única diferencia. Ahora, vayamos al caso de la polarización circular. Entonces, ¿qué significa polarización circular? O sea, tiene que ocurrir que el desfasaje sea de pi sobre 2 o múltiplos de pi sobre 2. Sería 3 medios de pi, 5 medios de pi, 7 medios de pi. Las amplitudes de ambas ondas deben ser iguales. ¿Sí? E0x y E0y deben ser iguales. Entonces, ambos campos quedan desfasados en pi sobre 2. ¿Sí? O sea, sería el caso del seno y el coseno, el caso que vimos al principio, ¿sí? Seno, coseno. O sea, el desfasaje es de pi sobre 2. Entonces ahí tenemos una de las ondas y la otra, fíjense, cuando una onda está en 0, la otra está en su máximo o en su mínimo. ¿Sí? Y la resultante para este caso sería un vector campo eléctrico que está girando. Si yo me posiciono, por ejemplo, acá, en una posición física, en una superficie fija, en el eje Z, por ejemplo, voy a ver un vector girando en sentido horario. Si yo detengo el tiempo y me voy moviendo en el eje Z, voy a ver un tirabuzón. O un resorte, bueno. Eso es lo que sería la polarización circular. Y lo que tiene acá que el vector tiene siempre el vector que está girando tiene siempre el mismo largo, digamos, el mismo módulo. No cambia. Fíjense. Ahí tenemos los dos campos, o sea, el desfasaje de pi sobre 2 entre uno y otro. Uno vibrando en I, otro vibrando en J. Dijimos que lo que tiene que ser igual también es el módulo. ¿Sí? Acá está el módulo. El módulo es el mismo, siempre. El módulo de una onda y el módulo de la otra onda y el módulo resultante es el mismo. Lo que varía es la dirección. ¿Sí? Lo que yo les digo, que va cambiando la dirección si yo me quedo en una posición, por ejemplo, en el plano acá dice z igual a 0. Vamos a ver entonces qué pasa en el plano z igual a 0. Si yo z igual a 0, z lo dejo fijo en 0 y voy a ir variando el tiempo. Entonces, donde hay una z pongo 0. Y, por ejemplo, para omega t igual a 0, acá sería coseno de 0. ¿Cuánto vale el coseno de 0? 1. Bien, coseno de 0, 1. Y acá coseno de
pi sobre 2. ¿Cuánto vale el coseno de pi sobre 2? Cero. 0, bien. Entonces, 1 por i más 0 por j. Me queda el módulo inversor. Para omega t igual a pi sobre 2 es al revés. ¿Sí? 0 menos j, porque acá sería pi sobre 2 más pi sobre 2, pi, coseno de pi, menos 1. Para omega t igual a pi, vuelvo, o sea, coseno de pi en el primer coseno, entonces menos i más 0. Y para 3 medios de pi, por ejemplo, 0 más j. Bueno, esto así de por sí no me dice nada, vamos a verlo en un gráfico. Me posiciono de frente, o sea, el eje Z está apuntando hacia afuera de la pantalla. Vamos de vuelta, entonces dijimos que para omega t igual a 0, el resultado era un módulo del vector que apunta en dirección x positiva. Ahí está. Si yo me muevo a través del tiempo, de 0 hasta pi sobre 2, en pi sobre 2 dijimos que era menos, o sea, el módulo apuntando en dirección de i negativa. Y entre 0 y pi sobre 2 tengo todos los valores intermedios posibles, o sea que el vector gira hasta que llega a omega t igual pi sobre 2. Y ahí tengo que el vector apunta hacia menos i. O sea, el módulo es el mismo. O sea que cuando omega t igual a pi dijimos que es menos el módulo apuntando en dirección menos x. Ahí está. Cuando vale 3 medios de pi, apunta ahora hacia más y. Y cuando vale 2pi, vuelve al principio. Bueno, por lo tanto, digamos, si yo lo viera de frente, lo vería y dejo transcurrir el tiempo, vería lo siguiente. El módulo del vector no cambia, pero sí cambia su dirección. Y a esto, como el vector está girando en sentido horario, ¿sí? Lo llamo polarización circular horaria o polarización circular derecha. Bueno, ahí está. Polarización circular derecha, sentido horario. Bien, vamos a ver qué pasa cuando el desfasaje, por ejemplo, es menos pi sobre 2. ¿Qué suponen que va a pasar? También circular. ¿Cómo? Menos pi. Que eran dos cosenos, ¿no? Claro, dos cosenos, antes del desfasaje era pi sobre 2. Es todo igual, lo único que cambió que en lugar de ser pi sobre 2 es menos pi sobre 2. Y que va a ser antihorario. Bien. Si yo analizo, por ejemplo, lo mismo que recién, para omega t igual a 0, arranco en el mismo lugar, pero cuando omega t es pi sobre 2, me voy para el otro lado. Antes acá tenía menos E0J, ahora tengo más E0J. Cuando vale pi, menos i versor. Cuando vale 3 medios de pi, menos j versor. Y cuando vale, digamos, 2pi, vuelvo al principio. Entonces, acá el vector va a girar en sentido antihorario. ¿Cómo suponen que se llama esta polarización? Circular también. Sí, pero circular ¿qué? Antihoraria. Antihoraria o la otra era horaria o derecha. Esta antihoraria o... Izquierda. Bien. Ahí estamos, polarización circular izquierda. Entonces, fíjense qué particularidad esto, ¿no?
tomamos una onda con polarización circular derecha. Puedo anotarla, o sea, la anotación para una polarización circular solamente. Después vamos a ver que para elíptica no se puede hacer esto. Fíjense, si yo, acá hacemos lo que hicimos en el primer ejercicio. Reemplazo el coseno por e a la j omega t menos kz. ¿Sí? En el primer caso sería solamente omega t menos kz. En el segundo caso, omega t menos kz más pi sobre 2. Omega t, j omega t menos kz más pi sobre 2. ¿Y qué es e a la j pi sobre 2? Esto es de análisis matemático 1. Sí, son 90 grados. Pi sobre 2 son 90 grados de rotación. Bien. O sea, sería 1, módulo 1, por e a la j pi sobre 2. O sea, 1, módulo 1, ángulo 90 grados. ¿Y eso qué sería? Módulo 1, ángulo 90 grados. ¿Qué es módulo 1, ángulo 90 grados? De paso de J, bien. Entonces acá tengo la J. Fíjense, acá puse la J. O sea, reemplacé e a la j pi sobre 2 por J. Directamente. Entonces, si yo hago distributiva de e a la j omega t menos kz, en este caso voy a tener e a la j omega t menos kz más pi sobre 2. Y acá, en el caso del inversor, solamente e a la j omega t menos kz. O sea, es una forma diferente de anotar una polarización. Esto suele aparecer a veces en los finales. A veces. Y hay ejercicios de la guía que aparecen así. Por eso se los pongo. Lo mismo para la polarización circular izquierda. La única diferencia, fíjense cuál es. Como acá tenía más pi sobre 2, acá tengo menos pi sobre 2, más... Esto, como les digo, solamente sirve para polarización. No, serviría por ahí para polarización elíptica, podría servir también. Sí. Bueno, podría servir. Podría servir, solamente que acá tendría que haber... Un número complejo. Sí, un número complejo o un número... Digamos, acá tendría que haber un 2, por ejemplo, un 3 en alguna de las dos. O sea, multiplicando por un número. Sí, podría servir para él. Podría servir para elíptica si el desfasaje es pi sobre 2. Si el desfasaje no es pi sobre 2, ahora vamos a ver. Para elíptica con desfasaje pi sobre 2 podría servir. Para elíptica con otro desfasaje, no. No sirve. Ahí habría que poner un número complejo. Sería, no sé, j más 1, por ejemplo. Claro, una cosa así. Bueno, si yo sumo estas dos ondas, fíjense. Ahí tenemos la sumatoria de esas dos ondas. Y me queda, fíjense, haciendo toda esta álgebra de Jotas, de Is y de versores, me queda esto que está acá. La onda vibrando en una única dirección. No gira más. O sea, una onda lineal. Vamos a ver, se los voy a poner así, fíjense. Tenemos la onda girando en una dirección, la verde, después tenemos la roja girando en la otra, y el resultado es esta acá. Una onda que siempre vibra en la misma dirección. Bueno, ahora sí, pasamos a la polarización elíptica, que pueden darse de varias formas. Dice, a ver, recordar que la onda se forma por la suma de dos componentes armónicas vibrando. Bueno, está bien. O sea, siempre tener que tener en cuenta que una vibra en versor I y la otra en J. O sea, vibrando en versores, diferentes versores a 90 grados, obviamente, ¿no? Eso siempre tienen que tenerlo en cuenta. Entonces, estos son los casos que pueden darse de polarización elíptica. Que las amplitudes sean diferentes, pero el ángulo es pi sobre 2. Esto es lo que yo les decía recién.
O sea, puede haber polarización elíptica con ángulo de pi sobre 2 si las amplitudes son diferentes. Entonces ahí sí me sirve la notación anterior, ¿sí? La notación del J. Entonces, si las amplitudes son, por ejemplo, una el doble que la otra, fíjense, ahí tengo una el doble que la otra, pero corridas con un desfasaje de 90 grados, ahí voy a tener un vector variando en elipse. Ya el vector que gira ya no tiene siempre la misma longitud, ¿sí? Va cambiando la longitud en forma de elipse. Y bueno, o sea, la parte más larga de la elipse apunta hacia la onda que tiene mayor amplitud. El otro caso es que ahí ya no me sirve la notación que vimos para polarización circular. El otro caso es, por ejemplo, amplitudes iguales, pero un desfasaje distinto a 90 grados. ¿Sí? El desfasaje es distinto a 90 grados y ya el E a la J pi sobre 2 ya no lo voy a tener más, o sea que no puedo anotarlo así de esa forma. Por ejemplo, acá tenemos este caso en donde, a ver si... No, aparece directamente esto. Fíjense, tenemos ambas amplitudes iguales, pero el desfasaje es, por ejemplo, acá 40 grados. Tengo una elipse inclinada. Una elipse inclinada. Justamente la inclinación de la elipse es 40 grados, que es el ángulo de desfasaje. Y después puedo tener el último caso, que es diferentes amplitudes y un desfasaje diferente a pi sobre 2. Y tengo, por ejemplo, que una amplitud es el doble que la otra y el desfasaje es 40 grados. Tengo esa cosa que está ahí media extraña. Bueno, entonces vamos a... Justamente acá tenemos un ejercicio con la notación que yo les había dicho. ¿Esto qué es entonces? ¿Qué tipo de polarización es? Es circular, o está desfasado 90 grados. ¿Circular, derecha o izquierda? Derecha, ¿no? Por el signo más. Derecha, claro, pues signo más, derecha. Bien. Bueno, determinar el tipo de polarización, ya me la dijeron, listo. Y la expresión de campo magnético, esa, ahí la vamos a hacer. Polarización ya me la dijeron. Campo magnético, ¿cómo hallo el campo magnético acá? A ver. Arranquemos por la amplitud, que es lo más Es fácil. normal, ¿no? Siempre El campo magnético siempre es normal al campo eléctrico, sí, sí. se propaga hacia Z, así que E por H tiene que dar Z y va a estar rotado 90 grados de... O sea, va a tener una forma muy, muy similar, pero va a estar rotado 90 grados y el producto vectorial nos tiene que dar Z. O sea, si Exacto. esto en 0 vale I más J. Miren, vamos a ver una regla memotécnica para que sea fácil. Olvidémonos de, vamos a hacer así. Lo que tienen que hacer es, como esto tiene dos componentes, bueno, cuando hayan una, se olvidan de la otra. Vamos a tomar solamente la componente que tiene dirección inversor. Entonces, E0 por E a la J omega T menos KZ por inversor. ¿Cuál es el campo magnético que acompaña? ¿Sí? J, ahí, porque I por J versor da K versor. Bien. Y ahora pasemos al J versor. ¿Cuál es el campo magnético que acompaña a el eléctrico que va en J versor?
menos I. Menos I, bien. Ahí está. Y la amplitud es E0 sobre Z0. ¿Sí? Esto lo vimos recién. Acá lo único que me quedaron al revés los versores. ¿Por qué? Porque para decir, esto lo puse así, justamente para decir, este me generó este y este me generó este. Ahora lo vamos a ver gráficamente. Fíjense. No, pensé que iba a estar. A ver si está. No, no está. Pensé que lo tenía gráficamente. Bueno, ahí está. Creo que en este lo tengo. En algún lado lo tenía. ¿Qué pasó? Se me borró. No, acá está. Perdón, acá está. Acá está, pero. Sí. Ya viene. Bien, este es otro problema, pero hay que hacer algo parecido. Entonces, bueno, el problema pide que demostrar que la expresión de el vector medio de Poynting, ¿sí? Esta es una combinación de todo lo que estuvimos viendo. Poynting, ondas, polarización. Entonces, la expresión del vector medio de Poynting tiene que ser para una onda polarizada elípticamente, esto que está acá. ¿Sí? Esta expresión. Entonces hay que hallar esta expresión. ¿Cómo la hallo? Bueno, suponemos nosotros que el campo eléctrico tiene una componente en I y una componente en J. Y un desfasaje entre ambas componentes. ¿Sí? Desfasaje este. Entonces, el campo eléctrico se compone de dos componentes justamente, una en Y y otra en X, con amplitudes que no conozco y con un desfasaje que no conozco. La expresión del campo magnético dijimos que, a ver, ahí estamos. Ahora vamos a verlo gráficamente para que lo entiendan bien. Vamos a armar el campo magnético. Entonces, tomo una de las expresiones, la que vibra en dirección inversor, me olvido de la otra. Entonces, la que vibra en dirección inversor es esta. Perdón, es esta. Ahí está. ¿Sí? Campo eléctrico vibrando en inversor. Bien. Esto que me genera, como dijeron recién, cuando el campo magnético vibra en inversor, lo acompaña un campo magnético vibrando en... ¿Qué dijeron recién? J. En J. Bien. Ahí está. O sea, un campo magnético vibrando en J versor lo acompaña un campo eléctrico vibrando en O inversor. sea, Y viceversa. descomponemos el campo eléctrico en dos partes y cada una de ellas hallamos su campo magnético para después sumarlos. Exacto. Y después sumamos todo. Entonces, ahí anoto entonces la expresión del campo magnético que acompaña a esta componente, ¿sí? Cuya amplitud va a ser la amplitud de campo eléctrico sobre Z0. Si no se acuerdan qué componente es la que acompaña, hacen el truquito del K, recuerden ese truco que les enseñé del apéndice 2. K, en este caso, como se propaga en Z positivo, K versor, producto vectorial, campo eléctrico dividido Z0. Y ahí ya tienen. Y el número no lo tocamos, pues estaba J, sigue J. El ¿Cómo? número imaginario o el complejo que aparezca ahí. El otro, no, claro, si fuera polarización circular, ahí sí aparecería la J compleja, digamos. Pero como esta es polarización elíptica, y no conozco el desfasaje, si fuera pi sobre 2, el desfasaje, ahí aparece una J. Pero como no sé cuánto es el desfasaje. Bueno, y acá tenemos el otro, la otra expresión, esta. ¿Sí? Que vibra, el campo eléctrico vibra en dirección J, o sea, en I positiva. Ahí está. Y el campo magnético que acompaña esto, me habían dicho que vibraba en qué dirección. Menos I. Menos I, o sea, hacia abajo. Ahí está, arranca acá abajo. Bien. Y entonces, si lo anoto, me queda menos I, E0I sobre Z0. Y fíjense, entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho K versor, producto vectorial, J versor? Y me queda para abajo, dividido Z0.
Está perfecto la regla esa. Para no tener que andar haciendo rotor todo el tiempo. Bueno, entonces la expresión de campo magnético, uno las dos componentes y ahí ya la tengo. Entonces, el enunciado me pedía la expresión del vector medio de Poynting. Bien, ahí la tengo. Ahí tengo cómo calculo el vector medio de Poynting. Esto, digamos, está sacado de la galera porque es medio extraño cómo sale esto, pero bueno, no importa. O Sí, sea, podría ponerse el paso anterior, que es el valor medio de E, que es 1 sobre raíz de 2, por H sobre raíz de 2 también, valor medio de también, sí, cada sí, uno. sí. Pero bueno, esto es como más fácil para resolver, porque fíjense, ya es un medio de la parte real de E, producto vectorial, H conjugado. Entonces, ahí tengo un medio de la parte real y acá pongo la expresión del campo eléctrico, producto vectorial, la expresión del campo magnético conjugada. ¿Qué significa conjugada? La parte imaginaria se invierte. Exacto, donde veo una J le cambio el signo. Fácil, ¿no? O sea, si hay la J que están acá arriba de la exponencial, le cambio el signo. Si hubiera una J por acá, no J versor, J de imaginario, le cambio el signo. Bueno, entonces, fíjense, me queda. Voy a tener que hacer distributiva acá. Este por este. Y versor por J versor. Y bueno, esto se multiplica, ¿no? Pero acá tengo I versor, producto vectorial, J versor. Eso da. I versor, producto vectorial, J versor, ¿qué da? Y versor J de acá. K, bien. I versor, producto vectorial, menos I versor, ¿qué da? Menos 1. Y versor menos 1. Y versor menos I. O sea, y con I Y te con da I 1. da. Te No, eso queda es el menos producto 1. escalar. El producto vectorial de versores iguales da. Ah, 0. 0, bien. Entonces acá me quedo solamente con el primer producto. Y acá, J versor, J versor, J versor, producto vectorial, J versor. Vuelve a dar 0 porque mismo versor, producto vectorial, mismo versor da 0. Y me queda solamente este por este, que J versor, producto vectorial, menos I versor da. J con menos I. J menos I, ¿qué da? Da K. Versor K K. positivo, bien. Ahí está. El primero, decíamos que era I, J, K. O sea, es 0, y que acá me queda, como acá es 0x, es 0x, sobre z0, o sea, es 0x cuadrado sobre z0, y los exponenciales, la exponencial, tengo una exponencial con una e con un exponente, y la misma e con el exponente cambiado de signo. Entonces, este producto da 1. ¿Sí? O sea, este exponente con este exponente se anulan, y me queda 1. O sea, me queda e a la 0, 1. Lo mismo pasa acá, fíjese, es el mismo exponente cambiado de signo. Entonces, e por este menos este sería, y a la 0, 1. El K versor lo puedo sacar como factor común fuera, y va a ser el versor del vector de Poynting medio. Todo esto es real, por lo tanto, la parte real es todo lo que hay acá adentro, así que directamente pongo todo esto, y acá me queda. Acá también puedo sacar factor común el Z0,
Y finalmente la expresión es justamente la que decía el enunciado. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Bueno, con lo que vimos hasta ahora, entonces pueden hacer todos los problemas de la serie 4, sería, ahí dice serie 3, pero es la serie 4. Perdón porque esto está desactualizado. El único que yo no les recomiendo hacer es el 10, el de la onda esférica, que es parecido al que yo les puse cuando les dije lo de la onda esférica. Si quieren, háganlo, pero no solemos tomar eso. Al menos en los parciales. En el final por ahí aparece algún tema descabellado, pero bueno. Así que traten de promocionar, por favor. Porque en el final suelen aparecer temas descabellados, así que aprueben. Además, menos laburo para nosotros, porque si no en los finales tenemos que laburar mucho. Lo que laburamos en los finales es casi como lo que laburamos en todo el año. Así que ahí tenemos entonces. Problemas de ondas, 6, 7, 8 y 9. La onda esférica, que bueno, es opcional, digamos. Ondas planas, de polarización. El 15, ondas planas son esto, polarización esto, y después, este es el que hicimos. Pointing para onda polarizada elípticamente, que hicimos recién. Nada más por hoy. La próxima clase siguen con Norberto, con teoría, y después las dos últimas clases las van a tener conmigo, que va a ser un poco de teoría también y un poco de problemas. Si llegamos bien, hacemos por ahí algún repaso, no creo, porque es bastante lo que nos falta. Esta semana vamos a tratar de corregir el TP y mandarles el resuelto para que vayan viendo en qué se equivocaron. Así que por mi parte, eso es todo. Si tienen alguna pregunta. Buen día. Sí, yo quería hacerte una consulta, Andrés. Yo me conecté tarde y te quería consultar sobre el tema del TP. Yo lo subí el domingo, pero me figura como demorada la tarea. No sé si dijiste algo. Mirá, seguramente no pusiste. ¿Cómo demora? Ah, no, sí, seguramente no pusiste enviar tarea. La subiste y la dejaste Sí, ahí. sí. ¿Pusiste enviar? Sí, por ¿Tocaste eso el me botón llamó la enviar? atención. De Qué hecho, raro. el día que mandaste el mail diciendo, bueno, recordando, me volví a meter y estaba todo normal. O sea, A ver si. Pará, dame un segundo. Vamos a ver, me voy a fijar en. Profe, perdón, ahora que lo veo, a mí me sale lo mismo y yo, o sea, lo entregué, toqué, decía borrador, enviar, abajo toqué enviar y decía la tarea ha sido entregada y ahora volví a entrar por las dudas cuando escuché justo lo que estaban diciendo y me dice borrador no enviado. A ver. claro, y dice modificación. Fecha última de modificación fue el día que lo subimos, en realidad. Bueno, a ver, ¿qué apellido? Acá me figuran. Díganme los apellidos. Yo soy El mío, Sibeira, mío. con C. Ah, ¿Eh? Decí vos si querés primero. Bueno, a Miguel, ver. mío. Miguel. Sí. Vamos a ordenar por apellido. Siguiente. ¿Te digo el mío? Para que no llegue todavía. Dale. Ferraro, Miguel, borrador me figura, ¿ves lo que yo les digo? O sea, tienen que poner enviar tarea, porque si la suben y no ponen enviar tarea, queda como borrador. Igual yo lo puedo ver, ¿eh? Claro, profe, pero Sí. yo supongo que le pasó lo mismo. Yo el jueves puse, o sea, subí el archivo, dice borrador, tocas enviar tarea para calificar, Sí. sale el cartelito que dice tarea enviada para calificar y no hay ningún botón más. O sea, Y te figura como que no la envió, no sé por qué, qué raro. o sea, Claro, el no día, tengo un el día botón que A la mí para me parece entregué, que no enviado, así que. el día que la entregué me figuraba como que la envié. Ahora recién me fijé, me agarró curiosidad por lo que dijo él y me dice que no lo mandé. ¿Cómo es tu apellido? Sibeira con C y B larga.
A ver. Sibeira cada borrador también. Claro, O sea, por eso te digo, Tengo yo. Miguel, Margulies y, perdón, Margulies. Y Sibeira, los tres son borrador. Claro. O sea, te entiendo y a mí me sale lo mismo, pero. Igual la puedo mirar, está bien, no es que no la puedo mirar. O sea, sí, va a contar como entregado. Claro, sí. Acá me bueno, figura, acá me figura el archivo, así que. Sí, yo lo subí bueno. eso el jueves al mediodía, así que. Sí. Bueno, no sé, habrá habido algún problema con el campus, qué sé yo. Porque inclusive algunos entregaron, porque yo le puse así como un changüí, digamos, como no sé si 2 horas o qué, o no me acuerdo cuánto tiempo, después de las 12, para que, por las dudas, un tiempito más. Y alguna vez, por ejemplo, este dice se demoró 1 minuto 30. 1 minuto 30 después de las 12, después de 1 minuto 15. Pero igual dice enviado para calificar. No, igual está, o sea, yo el archivo, si dice borrador, el archivo lo puede ver, pero lo ideal sería que pongan enviar para quedarse más tranquilo. Bueno, Es que en el momento me figuraba el botón de enviar. claro, no sé Lo qué mismo habrá que él. pasado ahí. Sí, no sé qué habrá pasado, ¿verdad? Pasa que el envío creo que era 2 veces, porque una vez tenías que enviar el borrador y después enviar otra vez Ah, el finalizado, algo así. Yo puse enviar 2 veces y lo tengo perfecto. Después te hacía hacer clic en una casilla, no sé. No sé si bueno. Esa no la sabía. Bueno, está bien, entonces va a tener que apretar todas las veces que sea necesario. Y bueno, para asegurarse de que lo envían. Bueno, listo. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Profe, ¿me podría agregar al campus? Le mandé un mail, pero no sé si lo recibió. Ah, sí, lo vi, pero no te agregué. A ver, decime tu apellido. Brandes, porque me Esperen agregaron. que voy a finalizar la grabación, así